Dios, bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Que Dios los bendiga, hermanos. Que Dios los bendiga a todos, hermanos, en esta noche. Amén. Vamos a, por favor, abrir nuestras Biblias. Bendito el nombre del Señor. Mateo capítulo 14. ¿Todos tienen, hermanos? Del versículo 22 en adelante. Leo la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, es decir, el momento más oscuro, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Tome asiento, hermano. Que el Señor añada bendición a esta preciosa palabra. Amén, iglesia. Bendito es el nombre de Jesús. Aquí podemos ver una tempestad. Podemos ver una barca. Podemos ver un hombre que camina sobre el mar. Otros que se quedaron dentro de la barca. Pero el personaje principal aquí es Jesús. Hoy vamos a ver, hermanos, que el cristiano pasa por muchas dificultades. No es fácil ser cristiano. No es fácil ser cristiano. Pero tampoco es imposible, porque hay promesas para nosotros. Y sobre todo en medio de las tormentas, en medio de las tempestades, hay alguien que ha prometido estar con nosotros. Y ese es nuestro Señor. Los que seguimos a nuestro Señor Jesucristo, estamos ahí. En cualquier momento el enemigo va a querer de alguna manera que usted se hunda. El enemigo va a ponerle tentaciones en el camino. El enemigo va a querer de que usted se venga abajo, que se hunda. El enemigo va a querer que usted no sea fiel a Dios. El enemigo va a querer que usted no le crea a Dios, que no le crea las promesas. Y esos son los ataques que el enemigo está haciendo últimamente a la iglesia del Señor, poniendo dardos de duda, de desesperanza, de falta de fe, de conformismo, de no puedo. Cuando sabemos que tenemos al ganador con nosotros, porque para él no le es negocio de que usted confíe en Dios. Para él no le es negocio que usted le crea a Dios. Por eso nuestra vida tiene que estar cimentada en Cristo Jesús. Nuestra fe tiene que estar puesta en Cristo Jesús. Si no, nosotros nos vamos a hundir.
si usted no pone sus ojos en Jesús, se va a hundir. Muchos desviamos nuestras miradas. Muchos ponemos nuestra mirada por otro lado, menos en Jesús. Aquí vemos primeramente a un Jesús caminando sobre el mar. El personaje principal, Jesús caminando sobre el mar. De los versículos 22 al 25. Jesús estaba caminando en medio de las olas. Jesús estaba caminando en medio de la tormenta. Jesús camina en lo sobrenatural. Nosotros somos los que caminamos en lo natural. Por eso lo que es imposible para nosotros es posible para Él. Amén, iglesia. Jesús despide a la multitud cuando estaba en la otra orilla y le dice: váyanse rápido. ¿Sabe por qué los despidió? Porque si usted lee el libro de Juan, capítulo 6, versículo 15, a él lo querían coronar como rey. Y él dijo no, porque tenía cosas todavía que cumplirse. Y envió a los discípulos: váyanse, váyanse, métanse en la barca y váyanse a la otra orilla. Pero aquí dice la Biblia que una vez que les dijo que se vayan, ¿qué fue lo que hizo? Ahí mira el versículo 23. Se puso a orar. Qué importante es orar, hermano. Hoy día yo le decía: Señor, ayúdame a orar cada día más. Orar. Jesús estaba constante en la oración. ¿Cómo está tu vida de oración? Si tú no oras, tú piensas que no te vas a hundir. Te vas a hundir. Tienes que orar. Porque tus fuerzas, tu fortaleza, lo dijimos el día miércoles. Dice Efesios 6:10: fortaleceos en el Señor y en el poder de mi fuerza. Si tú no buscas la presencia de Dios, si no oras, te vas a hundir. Hundir en el pecado, hundir en la carnalidad, hundir en el mundo. Te vas a llenar de todo menos del Señor. Y es lo que hoy está pasando. Nos llenamos de todo. Hay tiempo para todo, menos para estar con Dios. Y es más, hasta a veces nos volvemos religiosos. Venimos a la iglesia, escuchamos la palabra. Es bueno escuchar la palabra, es bueno venir a la iglesia. Pero ¿cómo está tu vida íntima con Dios? ¿Estás orando? Aquí lo vemos a Jesús orando solitariamente. Eso significa que era Él y el Padre. Eso nos da a entender que nosotros tenemos que tener un tiempo de intimidad, un tiempo a solas con el Señor. Han habido ocasiones, hermano, en que yo, en vez de coger un carro, me voy caminando a la casa. Pero en ese caminar voy conversando con Dios. Hay que conversar con Dios. Hay que tener un momento a solas. He cogido, me he metido en el campo, me he metido en terrenos baldíos donde no hay nadie, me siento encima de una piedra y digo: Señor, aquí estoy. No lo puedes hacer en casa. Pues ándate a caminar, a buscar un lugar, estate a solas con Dios. Hay muchos lugares, ande a un parque. Podemos ir al malecón. Conversemos con Dios. Es tiempo de buscar a Dios. El Señor, antes de ir a predicar, oraba. Antes de coger a los discípulos, oró. Antes de su muerte, oró. En todo tiempo Él oraba. ¿Sabe por qué? Porque Él era 100% hombre. Y eso nos enseña a nosotros que nosotros como seres humanos, como hombres, necesitamos orar. Porque en la intimidad está la fortaleza. Jesús era un hombre entregado a la oración. Te pregunto, ¿tú estás entregado a la oración? Alguien me decía: pero es que usted, pastor, es un hombre entregado a Dios. Yo no te estoy diciendo que hagas el tiempo
de oración que quizás yo hago. Pero ten un tiempo con Dios. No te olvides de Dios. No te llenes de los afanes. Muchos nos llenamos de familia, nos llenamos de trabajo, nos llenamos de paseo, nos llenamos de estudios, nos llenamos de todo menos de Dios. Y la fortaleza no viene en nada de lo que le nombré, sino solo en nuestro Señor. Si le paro un aplauso a Él. Jesús era un hombre entregado a la oración. Nosotros debemos imitar al Señor. ¿Acaso no nos dice la palabra que debemos ser testigos de Cristo? ¿Amén o no amén? Entonces, para ser testigo de Cristo, haga lo que Cristo hacía, pues hermano. Ore. Tenemos que orar. Y debe usted orar más cuando va a tomar decisiones. Hoy muchos toman las decisiones sin consultarle a Dios. Y después vienen los problemas. Pero es que yo pensé, bien dicho, tú lo pensaste, pero no le consultaste a Dios. Pero es que yo lo quise, tú lo quisiste, ¿verdad? Así no era como quería Dios. A veces queremos hacer lo que nosotros queremos. Pero si somos el templo del Espíritu Santo, tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Para no cometer errores. Porque Dios quiere todo lo bueno para nosotros. Pero es que ese chico me gusta. Pero es que ese es el que yo quiero. Y si ese no es el que Dios quiere. Porque Dios es el que escudriña los corazones. Dios es el que sabe. Dios no mira la apariencia del hombre, sino el corazón del hombre. Pero es que ese es el que me hace palpitar mi corazón. Anda y conversa con Dios primero, para que no caigas en tentación. Cuando tomamos decisiones cogidas de la mano de Dios, ahí no hay caída. Ahí no hay caída. Por eso es muy importante estar en soledad con Dios. Porque cuando usted está solo, nadie lo interrumpe. Nadie lo interrumpe. Cuando usted quiera estar a solas con Dios, si no encuentra un lugar de los que le mencioné hace un momento, diga: pastor, quiero ir a orar a la iglesia. Enciérrese en la iglesia. Grite ahí, converse con Dios, alce su voz. Pero ore, converse con Dios. Es muy importante orar. Si no oramos, estamos perdidos. La oración es muy importante en nuestra vida. Es la oportunidad que Dios nos da de conversar con Él. De decirle: papito, esto es lo que me pasa. Papá, esto es, y usted desahoga. Usted le echa sus cargas al Señor. Entonces cuando después de que usted oró, conversó con Él, usted se levanta y usted dice: oh, me siento más ligerito. ¿Sabe por qué? Porque descargó en Dios. A veces nos gusta caminar con una roca aquí encima. ¿Sabe por qué está la roca aquí? Y dice: ay, que no puedo. Si usted supiera, sí, claro, porque no estás orando. Porque cuando tú oras, descargas. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Gloria a Dios, aleluya. Y aquí vemos a un Jesús que los había enviado a los discípulos: váyanse a otra orilla. Se puso a orar. Y después de orar, se fue a caminar por las aguas. Eso significa que cuando tú oras, comienzas a ver cosas grandes, maravillosas que tú no te imaginas. Comienzas a caminar por donde Dios camina. Jesús sale hacia donde estaban sus discípulos, caminando sobre el mar. Los discípulos estaban siendo azotados. La barca donde ellos estaban estaba siendo azotada. Había una tempestad grande. El viento les era contrario. Así también, hermano, con nosotros el mar representa el mundo, y el cristiano muchas veces va a estar en medio de la tormenta, porque es necesario
pasar por tribulaciones para que nuestra fe sea aprobada. Amén. Por eso siempre debemos de buscar la ayuda de Dios. Busca su ayuda. Acude al Señor. Pero si sabe algo, que los discípulos, mientras estaban en la barca siendo azotadas, no se desesperaron como la primera vez, cuando el maestro estaba durmiendo en la barca, que se desesperaron y el Señor los exhortó y les dijo: hombres de poca fe. No se desesperaron. Ahí estaban tranquilos, aunque el viento les era contrario. No volvieron atrás, porque Jesús les había dado una orden: vayan hacia la otra orilla. Así nosotros debemos de obedecer. Cuando el Señor nos dice: tranquilos, que yo estoy con ustedes, vayan hacia adelante, no teman, no desmayen, que yo estoy contigo. Pero a veces nos rendimos en nuestro caminar. Pensamos de que ya la tenemos perdida. No debemos desesperarnos, debemos de confiar en Dios. Es difícil, sí, es difícil, hermano. Es difícil cuando uno está en medio de una tormenta, en medio de una tribulación, levantar las manos, pero no es imposible. En medio de la tormenta, alaba a Dios. En medio del dolor, alaba a Dios, conversa con Dios, llórale a Dios, clámale a Dios, y tú vas a ver cómo vas a tener cosas grandes, resultados grandes. Porque Dios, al corazón contrito y humillado, no lo desprecia. Tan solo escucha su voz. Muchos hoy por hoy, cuando hay problemas en la iglesia, en la congregación, se retiran, se desesperan, abandonan la iglesia. Siempre va a haber dificultades. No hay congregación perfecta, porque todos los que venimos a la casa del Señor somos imperfectos. Y el otro día yo puse algo en las redes y le decía: aquel que se va por la gente de una iglesia es porque a la iglesia no fue por Jesús, sino por la gente. Porque cuando tú buscas a Jesús, aunque te digan, aunque te hagan lo que te hagan, de ahí nadie te mueve, porque tú fuiste a esa congregación es por Jesús. A su nombre sea la gloria. La gente, tus ojos puestos en Jesús. Y Jesús llega caminando sobre el mar. Aquí hay una demostración de que Jesús era Dios. 100% Dios, 100% hombre. ¿Quién puede andar sobre el mar? ¿Verdad que no? Solo Dios tiene ese poder. Los apóstoles, los discípulos, vemos ahí en Mateo 14:26, dice la palabra: no tuvieron miedo por la tempestad, pero tuvieron miedo es porque pensaban que había un fantasma ahí. Comenzaron a gritar no de alegría, sino de temor, porque pensaban que había un fantasma ahí. ¿Sabe lo que eso significa? Que cuando usted no está bien con Dios, escúcheme bien, todo le va a dar miedo a usted. Que oyó un ruido, comienza a temblar. Que cayó una piedra en el techo, ay, ¿qué será? Pero cuando usted está agarrado del Señor, aunque se le venga el cielo abajo, usted sabe que el Señor es su amparo y su fortaleza. Y a un muerto vive. Amén. Porque pueden matar el cuerpo, se puede morir el cuerpo, pero el alma no. Esa tiene un dueño, Jesucristo de Nazaret. Pero Jesús, cuando nosotros acudimos a Jesús, mire la respuesta de Jesús en el versículo 27. Le dice: tened ánimo, no temáis.
En otras palabras, estaban desanimados y estaban con temor. Y Jesús le dice: tengan ánimo, yo he venido a ayudarlos. Esto es lo que el Señor nos dice el día de hoy. Si ha pensado tirar la toalla, ten ánimo. Diga el débil: fuerte soy. Ahí en tu debilidad Cristo te fortalece. Él es tu amparo, Él es tu ayuda. No claudiques, hermano, no claudiques, por favor. Yo no sé a quién Dios le está hablando, pero yo siento que Dios está hablando. Allá a través de las redes igualmente. Tengan ánimo. Jesús da valor. Jesús es nuestro ayudador. A Pablo le dio ánimo para que Pablo siga hablando de lo que Dios le había dicho. Dios estará con nosotros todos los días. Él lo ha prometido. Entonces, ¿por qué tenemos que temer? ¿Por qué tiene usted que temer? No tema, Dios está contigo. Amigo que me está viendo, no tema, Dios está con usted. Si que usted tiene a Cristo en su corazón, Dios está contigo. Porque a través de Cristo llegas al Padre. Jesús sabía del temor de los discípulos. Jesús sabía, conocía el corazón de ellos, así como conoce nuestro corazón. Y sabía que ellos podían cometer un error. Por eso llegó a tiempo. Porque el Señor llega a tiempo y no fuera de tiempo. Amén. Y Dios no va a permitir que usted sea tentado más de lo que usted no puede. Amén. Lo explicaba el otro día. Pero aquí salta una petición. Pedro hizo una petición. Pedro, mire que yo mientras analizaba hoy día en mi cama, en mi cuarto, Pedro no pidió caminar sobre las aguas. Eso significa que muchos andan buscando los milagros. Pedro quiso ir donde estaba el maestro, porque con el maestro se ven los milagros. Tú no sigas los milagros, sigue al dueño de los milagros. Amén. Pedro hace una petición: que vaya donde Jesús. Y aquí vemos la osadía, el valor de Pedro de ir a donde estaba Jesús. Pedro siempre fue de esos fosforitos, ¿verdad? Era de esas personas de que muy temperamentales. Usted lo ve cuando le cortó la oreja, cuando le iban a apresar a Jesús. Le cortó la oreja a Malco. Cuando le dijo al Señor Jesús que no lo iba a negar, que él estaría siempre ahí. Y cuando también le dijo al Señor, cuando el Señor le dijo: mira, es necesario que yo padezca, es necesario que yo muera. Y él le dijo: ay, Señor, no. Y él le dijo: apártate de mí. Y lo metió a Satanás. Apártate de mí, no seas tropiezo. Por eso Pedro se metió en muchos problemas, por no pensar bien las cosas. Usted tiene que pensar bien las cosas antes de tomar decisiones. Usted no puede decidir así porque así. Usted tiene a Cristo Jesús. Dele un aplauso al Señor. Aleluya. Bendito sea Dios. Muchos de nosotros nos metemos en problemas por no pensar, por no meditar, por no analizar esa decisión que vamos a tomar, y después vamos a estar arrepentidos. Meditemos antes de tomar una decisión. Meditemos antes de actuar. Antes de que usted hable, medite. Pedro quiere ir es donde Jesús. Él no le pidió que quería caminar sobre las aguas. Él quería ir donde Jesús. Te pregunto, hermano, ¿tú andas buscando el milagro o buscas a Jesús?
recomiendo que busques a Jesús, porque con Jesús tendrás los milagros. Amén. Dice Mateo 6:33, buscad el reino de Dios y su justicia, y el resto vendrá por añadidura. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él va a conceder las peticiones de tu corazón. Y aquí vemos a un Pedro que de manera valiente se echa fuera de la barca. Miren que habían 12, pero solo uno. El resto estuvo metido ahí, estuvo con miedo en la barca. Y aunque Pedro tenía miedo, él dijo: Señor, déjame ir donde tú estás. Aún con miedo, pero él sabía que acudiendo a Jesús, el problema estaba resuelto. Porque ellos ya habían visto milagros. Ellos sabían quién era Jesús. Hoy por hoy muchos sabemos quién es Jesús, pero no acudimos a Jesús. El temor, el miedo está invadiendo nuestros corazones. Nosotros tenemos que pedir, saber que lo que usted va a pedir va a ser de agrado para el Señor. A veces pedimos y pedimos mal, porque pedimos para nuestros deleites. Aquí Él quiso es buscar al Señor. Cuando usted se mete con Dios, cuando usted busca el rostro del Señor, Dios no lo va a desamparar. Dios lo va a honrar. Aquí vemos un Pedro con valor. Yo le pregunto a usted, ¿usted se tiraría de una barca en plena tempestad con olas? ¿Se tiraría al agua? Es duro. Pero ¿sabe algo? Cuando tú le crees a Dios, tú llamas lo imposible posible. Lo que la gente diga no me interesa. A mí me interesa lo que Dios dice. Si Dios a mí me dice que esto lo puedo, yo lo puedo, porque con Cristo lo puedo todo. Amén. Pedro sabía que mientras él tenía la mirada en Jesús, las cosas iban a estar bien. Mientras tú tengas la mirada en Jesús, las cosas van a estar bien. Mientras tú pongas los ojos en Jesús, las cosas van a estar bien. Y todo se dará en el tiempo de Dios. No en tu tiempo, en el tiempo de Dios. Pero mire que mientras él miraba a Jesús, él iba caminando sobre las aguas. Él iba caminando donde Jesús caminaba. Él iba caminando en lo imposible para el hombre. Mientras tú tienes la mirada en Jesús, tú vas a caminar por donde el Señor camina. La gente va a decir: no, ¿cómo es eso? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Porque yo tengo en quién confiar. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que Dios está conmigo. Yo no estoy solo. Y la gente va a decir: yo también quiero caminar con ese. ¿Por qué? Porque estás dando testimonio. Camínase donde Jesús camina. Pero aquí cometió un error como todos nosotros cometemos. Errores. Que llegamos a un estado de espiritualidad en el cual aparentemente ya nuestros ojos están en el Señor, sabemos quién es el Señor, confiamos en el Señor, pero por ahí algo que nos gustó nos hace desviar la mirada. Nos hace desviar la mirada. Y eso provoca en nuestras vidas caídas espirituales. Caídas espirituales. Usted no puede permitir, hermano, eso. Si cayó una vez, cayó dos veces, no caiga en el mismo hoyo, en el mismo error. Si caímos en una cosa, no la volvamos a hacer. Si mañana caemos en otra, no volvamos a hacer esa. Como dijo Pablo, trate de alcanzar la estatura del varón perfecto. Cada día sea mejor. El que mentía ya no mienta. El que roba ya no robe. El que hacía lo malo ya no lo haga. Ponga sus ojos en Jesús. Dice Primera de Pedro 1:13.
gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Nosotros tenemos un destino. Nosotros tenemos una morada más allá del sol. ¿Cuántos se van con Cristo? ¿Cuántos se van con el Señor? Tenemos un lugar más allá del sol. Tenemos que confiar en el Señor. Nuestra mirada tiene que estar allá al frente. Amén. Dijo el apóstol Pablo: prosigo al blanco. Prosigo al blanco. Hay un blanco, hay una meta para nosotros. Hay una corona. Pero mire lo interesante, que muy a pesar de que, mire, primeramente Pedro estaban sus ojos puestos en Jesús, pero después quita los ojos y comienza a hundirse. Pero Dios es tan bueno, tan grande es su misericordia, que 7 veces cae el justo y 7 veces lo levanta el Señor. Pedro pidió ayuda, gritó, le dijo: Señor, ayúdame, me hundo. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en esa situación? O quizás mañana va a estar usted. No se olvide que el único que lo puede rescatar se llama Jesús. El único que puede librarlo de sus tentaciones se llama Jesús. Pero tenemos que tener fe en su poder. Tenemos que creerle. Y no depende de nadie. Depende de nosotros. Depende de nosotros, hermanos, pedirle la ayuda a Dios. Aquí es personal. Y mire que cuando él pidió ayuda, todo volvió a la calma. Por eso que dice Jeremías 33:3: clama a mí. ¿Qué dice, hermano? ¿Qué dice? Dígalo fuerte. ¿Quién le va a responder? El Señor. Y te voy a enseñar cosas grandes, no pequeñas, hermano. Se le cerró una puerta por ahí. No quite la mirada de Jesús. No haga como muchos hacen. No es que tengo la puerta cerrada. Siento como que no hay una luz en el camino. ¿Sabes una cosa? Dios tiene el control. Dios tiene el control. A veces no comprendemos todo lo que está pasando. A mí me ha pasado, hermano. A veces decimos: Señor, no entiendo. Ya no puedo, Señor. Pero tú piensas que esas lágrimas que tú derramas, tú piensas que esas palabras que tú le das al Señor se las lleva el viento. Por eso lo importante es que cuando tú ya no puedas, acudas al Señor. Porque Dios es el que rompe todo yugo. El Señor es el que tiene la puerta, las llaves para abrir las puertas. El Señor es el que tiene la llave para cerrarlas también. ¿Me están escuchando, hermano? ¿Está escuchando este amigo ahí a través de las redes? El único que puede solucionar nuestros problemas es el Señor. El médico quizás dijo: ya está la puerta cerrada. Te botaron del trabajo. Están criticándote en la iglesia. Te sientes solo. Pero el Señor te dice: ven a mí. Mira que estaba en medio de la turbulencia, en medio del problema. Estaban ahí todos, pero uno solo. Si el resto no quiere seguir mirando a Jesús, pues que no lo miren. Mírele usted a Jesús. Porque esto es personal, es intransferible. Es Dios y usted y Dios. Se te cerraron las puertas. Mira a Jesús. Porque si tú quitas la mirada de Jesús, te vas a hundir. Pero como Dios es bueno, inmediatamente lo miras a Él y Él te extiende la mano y te dice: tranquilo, mijo. Tranquila, mija, que yo tengo el control. Yo tengo el control. Hermano, Dios te creó. ¿Usted sabía que Dios nos creó? Dios nos hizo.
Dios conoce cada cabello que está aquí en nuestra cabecita. Él conoce todo. Amén. Cuando nosotros vinimos a este mundo, Él ya había terminado de hacernos. Desde el vientre ya nos conoce, porque Él nos hizo. Cuando usted comenzó a vivir aquí en este mundo, ya Él ya tenía trazado y tiene trazado todo para nosotros. Él sabe el pasado, Él sabe el presente y Él sabe el futuro. Yo lo único que sé, hermano, es que agarrado de Jesús tenemos la victoria. Agarrado de Jesús tenemos la victoria. Hubo calma. Hubo calma. Y el Señor Jesús le extendió la mano. Y no es que lo cargó. Se fueron caminando de nuevo sobre las aguas y llegaron a la barca. Eso es lo que el Señor te dice. Si has estado quizás desanimado, con miedo, con temor, después de haber visto todo lo bello que es el Señor, todas las cosas grandes que Él ha hecho, pero te entró un dardo de desánimo y viraste la mirada. Porque somos humanos, hermanos. Vamos a decir que siempre vamos a estar en un grado de espiritualidad acá. No. Puede llegar un momento en que nos entra el temor, el desánimo, la aflicción, el dolor, la traición. Y quizás miramos la cara y nos enfrascamos en el problema. Pero lo bueno es que Dios está ahí. Como hijo de Dios, inmediatamente tienes que mirar al Cristo de la gloria y dejar que Él tome el control de todo. Amén, iglesia. Dios quiere bendecirnos. ¿Cómo estamos delante de Dios? ¿Tienes problemas? Yo los tengo. ¿Usted tiene problemas? Yo los tengo. Pero las armas de nuestra milicia no son carnales. Son poderosas en el Señor para destrucción de todo tipo de fortaleza. Fortalezcámonos en el Señor, en el poder de su fuerza. Vistámonos de la armadura. Oremos. Busquemos el rostro de Dios. Y usted va a ver que no hay diablo, no hay demonio, no hay tentación, no hay problema, no hay deuda, no hay enfermedad, no hay nada que nos pueda apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Porque ni lo alto, como dijo Pablo, ni lo bajo, ni lo ancho, ni lo angosto, ni ángeles, ni principados, ni la muerte, ni la vida, ni ninguna cosa creada nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Que la prueba, que la circunstancia a usted no lo haga rendirse. Recuerde esta palabra: el resto que caiga, pero usted no caiga. Si el resto quiere caer, eso es problema de cada cual, pero usted sabe que hay alguien que le dice: yo estoy contigo, no temas. Y como dice Romanos 8:31 que tengo allá a mi espalda, si Dios es por nosotros, ¿verdad? ¿Quién contra usted, hermana? Pero si Dios es por nosotros y con nosotros, para eso tenemos que estar metidos con Dios. Usted sí sabe, con esto termino, por qué razón no había quien le pueda hacer frente a Jesús. No había ciego, cojo, sordo, mudo, paralítico, inclusive hasta muerto, que Él no pueda levantar, que no pueda sanar. Los vientos, tempestades, los mares, todos le obedecían al Señor.
Porque él estaba metido con Dios. Cuando usted está metido con Dios, es Dios en usted. Amén. Y usted le puede hacer frente a todo. Cierre ahí como está. Cierre sus ojitos. Ustedes que me están mirando a través de las redes, también cierre sus ojitos. Yo no sé por lo que usted está pasando, pero lo único que yo sé es que Cristo te ama. Si tú estás ahí en una cama tirado, te han dejado solo, o si usted conoce un familiar que está pasando por una enfermedad grave, o quizás es usted mismo, no quites la mirada de Jesús, porque el Señor está ahí. El Señor te va a fortalecer. Yo voy a orar creyéndole a Dios. Usted ponga su problema en las manos del Señor y vamos a decirle que Él nos ayude. Señor, en esta noche acudimos a ti en el nombre de Jesús, mi Dios amado, para ponerte todos nuestros problemas, para ponerte, Señor, en tus manos nuestras vidas. Señor amado, en el nombre de Jesús, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, dígale ahí su problema. Ayúdame, Padre. Ayúdame en este problema, Señor. No me dejes, Señor. Tu palabra me dice que tú estarás conmigo todos los días. Señor, en el nombre de Jesús, me desligo de toda falta de fe. Creo en ti, mi Dios amado. Creo, Dios mío, que tú eres un Dios todopoderoso. Creo que tú todo lo puedes hacer. Ayúdame, Señor. Espíritu Santo de Dios, consuela mi vida. Si hay alguien enfermo, en el nombre de Jesús, Padre, yo ato y reprendo toda enfermedad. En el nombre de Jesús, yo declaro tu palabra creyendo que por las llagas de Cristo Jesús ya fue sanado. Si tú le crees al Señor, comienza a obrar por fe. Dice la palabra del Señor que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y nosotros tenemos que llamar las cosas que no son como que si fuesen. Si no puedes caminar, levántate en el nombre de Jesús. Si hay alguna enfermedad incurable, en el nombre de Jesús, en este momento, Padre, tú has sanado. Si hay algún problema, Señor, yo sé que tú tienes el control y que veremos la gloria tuya, Señor. Dele gracias ahí donde está. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú me has hablado hoy. Creo en ti, Señor. La gloria, la honra, el poder y la alabanza es para ti. Hecho está. En el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso al Señor.